Hoy, en Do It Yourself, mordedores de trapillo para nuestros perrunos. Para ello necesitaremos un par de rollos de trapillo de varios colores, un cúter, unas tijeras y una pelota tipo tenis. Y ahora, manos a la obra. Cortamos 3 tiras de cada color, de una longitud de 1,5 metros cada una. Las juntamos y aproximadamente a medio metro hacemos un nudo con todas ellas. Y en el otro extremo, al final de las tiras, hacemos un nudo en cada color. De tal forma que tendremos en un extremo los 4 nuditos y en el otro el nudo que las une a todas. Ahora muy atentos, porque vamos a empezar el trenzado desde el nudo grande. Separamos los 4 grupos de tiras y pasaremos la tira de abajo arriba y la tira de arriba abajo. También intercambiaremos las tiras de los 2 laterales, pero para ello pasaremos las tiras de colorines por debajo de la marrón y las tiras azules pasan al otro lado, pasando por encima del marrón y por dentro de las rosas. Lo apretamos bien y el trenzado nos quedará de este modo y listo. En el paso 2 del trenzado, en lugar de cruzar el de arriba con el de abajo, cruzaremos las tiras laterales. Luego pasaremos la de abajo, en este caso la rosa, por encima de la de colorines y por debajo de la azul. La última que queda por cruzar, la marrón, la pasamos por encima de la azul y por dentro de la de colorines. Apretamos y listo. Nos ponemos cómodos y repetimos el trenzado del paso 2. Hasta que nos quede más o menos algo así. En el siguiente paso, procedemos a poner la pelota. Para ello necesitaremos unas tijeras, un cúter y un boli o un rotulador. ¡Vamos allá! Marcamos la pelota con 2 cruces, una por la parte de arriba y otra por la parte de abajo. Utilizamos el cúter para cortar la pelota por las marcas que hemos hecho con el boli. Cortamos un poco más las 2 cruces con ayuda de las tijeras para que se quede un pequeño agujerito. Una vez hechos los agujeros, nos ayudaremos con la parte trasera del boli para pasar las tiras por los agujeros. Para este paso hay que tener un poco de paciencia. Recordemos que las tiras estaban anudadas por colores en sus extremos. Las desatamos previamente para atravesar la pelota. Una vez tengamos las tiras metidas por la pelota, volveremos a hacer los nuditos dividiendo las tiras por colores como antes. Y volvemos al paso 1. Continuamos con el paso 2.
Repetiremos el paso 2 hasta que obtengamos más o menos la longitud de trenzado que hemos hecho anteriormente en el otro lado de la pelota. Una vez lo tengamos así, procedemos al trenzado de los extremos. Para ello, volvemos a desatar los nuditos. Muy atentos porque de 4 tiras pasaremos a trabajar con 2. Esas 2 las dividiremos en 3 de esta manera y haremos un trenzado común. Lo mismo con los otros 2 colores que nos han sobrado. Y ahora, mucha atención, porque es momento de unirlas. Apretamos bien. Cortamos las tiras sobrantes si nos ha quedado muy largo. Y ya tenemos uno de los lados terminado. Ahora, a por el otro. Solo tenéis que seguir el mismo procedimiento. Y ya tenemos hecho el mordedor para nuestro perruno. Solo queda disfrutarlo.